invito a intencionar también el vasito que va a recibir su compañera, ¿no? Entonces, y esto es bien importante, si tienen a alguien que de repente quería venir o que de repente sientes que necesitaría esta medicina, tráelo aquí, tráelo también, trae a esa persona también aquí y a todas las personas que quieras traer. No te quedes así en mezquindad con una nomás, trae a toda la mancha porque ellos van a sostener también este ciclo. ¿Ya? Si quieren decir algo también. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a Superhumano el podcast y el día de hoy tengo a Cristín como invitada, es la superhumana del día de hoy. Cristín, por favor, preséntate para toda la gente. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Cristín Andía. Actualmente, porque es como largo el camino que me ha traído hasta aquí, actualmente soy terapeuta profesional de flores de Bach y me dedico a ser facilitadora de yoga con enfoque sensible al trauma, bueno, básicamente Hatha Yoga, un poco por ahí de slow flow, hago como distintas clases y a eso me dedico, ¿no? Okay. Cuéntame un poco cómo comienza todo esto, ¿no? Todo este camino, lo que me acabas de contar. Sí, todo esto, sí. Ya, a ver, primero, bueno, yo estudié periodismo, me encanta escribir, siempre me han gustado como las artes, las letras y nunca me dediqué al periodismo. Cuando salí de la carrera empecé a trabajar en publicidad, en agencias de publicidad digital y bueno, me empecé a especializar por ahí, me fui hacia el marketing, lo cual me abrió un montón de puertas, trabajé con un montón de personas en varias agencias, ¿no? Y eso era lo que me hacía como cambiar de agencia o cambiar de chamba, me daba cuenta que como que de alguna manera no estaba en mi elemento porque todo el tiempo estaba como mirando las emociones, las cosas. Entonces me puse a tejer, empecé a tejer, como por gratitud empezó mi camino, ¿no? Por hacerle un regalo a alguien, me puse a tejer un día, me quedó medio feo, pero dije, me gustó este feeling porque me ayudaba a hacer, luego me di cuenta que era una meditación en acción, ¿no? Era meditación activa y entonces yo lograba como calmar mi ansiedad, calmar el estrés, la tensión o mi mente que no paraba. Y el tejer me traía al tiempo presente, ¿no? Entonces iba conectando con los colores, empecé a estudiar o investigar sobre la psicología del color, cómo el impacto del color tenía, el efecto del color en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hoy día me he vestido de azul porque teníamos esta conversación, porque el azul fomenta la comunicación y es un día jueves, es Júpiter, ¿no? Imagínate cómo el tejer me fue abriendo caminos, ¿no? Hacia los colores, hacia los planetas, ¿no? La astrología, la numerología, me di cuenta que en verdad todo estaba conectado, ¿no? Ok, claro, eso reventó otras cosas, ¿no? Reventó todo. El tejido, ¿no? Empecé a tejer y como que entrar ahí decía, oye, ¿verdad? Pero había ciertos colores con los que no empatizaba tanto, como por ejemplo el negro, se me hacía larguísimo, ¿no? Se siente ofendido. No, está chocando. No, pero es que el color negro de por sí como que era como eterno, ¿no? Era para siempre, tejías y seguías ahí en fija, mientras que otros colores como que me daban otras sensaciones. Entonces dije, ¿por qué? Porque siento de que este tejido, que es lo mismo que de repente tejí en amarillo, en negro se me parece largo, no me provoca tejer, me da sueño. Entonces ahí fue que empecé a abrir, ¿no? Entonces de los colores pasé a los chakras, ¿no? Porque cada chakra tiene un color, cada chakra tiene una nota musical, entonces dije, wow, ¿dónde estuvo toda esta información todo este tiempo? Y siempre estuvo ahí, pero para mí fue como si me dijeran, ven amiga, ven, esta es tu casa, ¿no? Entonces entré en este nuevo mundo que siempre estuvo, ¿no? Nuevamente, pero que me sentí que todos esos años que había estado en agencias, en mi colegio, en toda mi vida, ¿no? Durante, 30 años, no había encontrado nunca ese lenguaje, ¿no? Nunca había encontrado como mi comunidad ahí. Y la encontré en mí, ¿no? En mí y en todo ese universo que estaba ahí recibiéndome, ¿no? En la naturaleza. Claro. ¿Y quién te metió a este mundo de tejidos? ¿O simplemente viste un taller, algo y decidiste meterte? La abuela. Yo empecé a tejer en el colegio cuando era niña, me mandaron a tejer algo que nunca terminé, ¿no? Porque mi vida era así antes, ¿no? Era un constante empezar y dejar inconclusas las cosas, ¿no? Empezaba a leer algo, claro, abría un libro y decía, qué interesante, y hasta el día de hoy soy bastante lenta para leer porque me pierdo, ¿no?
Okay. Me pierdo entre el conocimiento, lo exploro, lo vivo, ¿no? Entonces, pero claro, esa lentitud que yo sentía era como dejaba, no terminaba, empezaba las cosas y no las terminaba. Entonces tenía como una opinión a la vez muy pobre de mí misma y me criticaba todo el tiempo porque veía que las demás, me comparaba con el otro y veía que los demás terminaban un montón de libros o terminaban un montón de cosas o les iba excelente y yo sentía que a mí no me iba excelente, ¿no? Y que además las personas a mi alrededor era como todo era como muy parametrado, ¿no? Personas que tenían años en las empresas y yo llegaba y a veces a 6 meses, 1 año y no duraba, ¿no? Porque nuevamente no me encontraba ahí. Y me frustraba y seguía ahí como machacándome, ¿no? Hasta que, bueno, tuve un episodio como difícil en mi vida y en ese momento la persona que estaba a mi lado, que era mi pareja, yo quería demostrarle de alguna manera con gratitud algo. Y él era pelado, calvo. Yeah. Y mi tía justo estaba tejiendo, entonces vino a visitarme y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, un chullo. Y le dije, ok, bueno, como el otro es pelado, como que, a ver, enséñame cómo es, ¿no? Tenía mis palitos, me compré una lana, me empecé a tejer y me salió malísimo, me salió súper grande, ¿no? Pero bueno, antes de ese episodio, para atrás, unos años antes, recuerdo que también en el 2011 estaba pasando por una depresión muy fuerte y no podía dormir, no podía pensar, todo el tiempo estaba como con mucha ansiedad, no sabía qué era la ansiedad en ese momento, pero bueno, sentía que algo no estaba bien conmigo, no quería comer o a veces comía. Y no iba a terapia porque la única vez que fui como un psicólogo, él me preguntó si tenía fe. Yeah. Y yo lo miré así como tú, ¿no? Como ya, feo. Y ahora me tocó un psicólogo católico, dije, o evangelista, ahorita me lee el claro. Salmo, dije yo. Y ya, o sea, mi ego era como, ay, me quiero ir, ¿no? Mi voz interior era como, ay, no, ¿para qué vine donde esté tonto, no? Y así, ¿no? Todo mi lenguaje corporal era como, no, ¿tienes fe? Y yo, no, sí. Pero, y me dice, bueno, no me refiero a la fe religiosa, me refiero a si tienes fe. Y yo nuevamente no entendía, ¿pero a qué se refiere? Y me dijo, ¿crees en algo? Yeah. Y le dije, sí, bueno, creo en Dios. Yo seguía con mi mente en la religión, ¿no? La palabra asocié la palabra fe a la religión. Uh-huh. Y me dijo, no te estoy preguntando si crees en Dios, si tienes un credo, una religión. Te estoy preguntando si crees en algo, crees en ti. Claro. Y ahí fue como los hombros, fue como cayeron los hombros, cae la ficha y viene el dolor. Y entonces el dolor en ese momento pasa a la mandíbula, ¿no? Sí, o sea, creo en mí. Claro. Pero yo ni siquiera me creía esas palabras. Y ese creer en mí no ha sido al día siguiente o al año siguiente. Probablemente es un creer en mí. Ahora soy consciente de que tengo que creer en mí todos los días. Y que muchas veces me levanto y a veces tampoco creo en mí. Y vuelvo a creer en mí. Y vuelvo a creer en mí también cuando estoy frente a mis alumnas, cuando estoy frente a las personas, porque ellas creen en mí, ¿no? Y es muchas veces esa voz es la que me hace regresar a esa Cristina del 2011, ¿no? Que tenía miedo y que se compró unos palitos de tejer y una lana. O sea, que le pidió a su papá que le acompañe al mercado y le dijo, papá, acompáñame, voy a ir a la mercería y voy a comprar lana. Mi papá es psicólogo. Y dato importante, mi papá es psicólogo y me acompañó a comprar lana y como que él esperando ahí que termine la señora de atender en el mercado, me dice, ¿qué vas a comprar? Y le digo, lana. ¿Y por qué? Era invierno, era junio, por ahí, ¿por qué? ¿No? Y yo, porque, bueno, voy a tejer, vas a tejer, hace frío, sí, ¿por qué vas a tejer? Pucha, papá, porque necesito hacer algo que me saque de mi mente, porque ya no puedo más. O sea, porque yo sentía que si yo le decía a alguien, no puedo más, y me decía por qué, y yo tenía que hablar, y era un cristal que se iba a romper. Y en ese entonces me costaba muchísimo conectar con la vulnerabilidad de que alguien me viera llorar, ¿no? Porque tenía miedo de que me vieran llorar, que me vieran débil, ¿no? Cuando hoy me doy cuenta que ese es un superpoder. Así que lloren. O sea, abrirse a sus emociones, claro. Permitirte abrazar tus emociones, abrazar, ¿no? tus emociones, o sea, darte cuenta de que por llorar no eres débil, ¿no?
que por rendirte, por renunciar a algo, tampoco lo eres, ¿no? Muchas veces eres mucho más valiente, más bien. Entonces mi papá me miró así como, mira, está bien. Y yo, ¿por qué? Pero me miró hizo una expresión que para mí faltaba un subtítulo, una bajada, ¿no? Volviendo a lo del periodista. Y me dijo, bueno, porque a las personas que tienen depresión les recetan, muchas veces les recetan que tejan. ¿La receta qué, perdón? Le recetan que tejan, le recetan okay. tejer, ¿no? Les ayuda a la depresión. Y yo, para ese entonces, para mí, que dijera depresión, fue como, depresión. ¿Y qué tiene depresión? Yo tengo depresión, bueno. Y era una novedad para mí reconocer que era probable que yo tuviera depresión. Y efectivamente, tenía depresión, pero nunca fui diagnosticada a hoy en día, ¿no? Claro. 13 años después me doy cuenta de que efectivamente vivía con depresión, vivía con ansiedad, ¿no? Que vivía con mucha culpa y que vivía con muchas cosas, muchas otras máscaras que había construido alrededor de mí, ¿no? Esa máscara sobre todo de que todo lo puede, superhumana, ¿no? Que todo lo puede, que soy el alma de la fiesta, que llegaba y hacía reír a todo el mundo, que las personas me buscaban a mí para decirme, oye, ¿qué hay hoy? No porque era la máxima juerguera, pero trabajando y esto salía como bastante, ¿no? Hoy en día anda a preguntar a ver si me preguntan, oye, ¿qué hay hoy? Cero, o sea, es como, ¿te dormiste ya? 7 de la noche. Bueno, entonces, pero en ese entonces como que solo tejí, pero igual no terminé. Okay. No terminé de tejer, o sea, tejía, destejía. Oye, pero ahora por todo lo que me mencionas, es bueno que en ese momento, en esos 20 y tantos años que tenías en ese entonces, gracias a esa conversa con tu papá, gracias al tejido, te diste cuenta que estabas pasando por eso, ¿no? Claro. Y chévere porque hay muchas personas, incluso yo, ya teniendo casi 40, me demoraba años bueno, ahora estoy haciendo terapia, hago cosas porque digo, ya, tengo esto, pero es importante, mencionaste la culpa, ¿no? No echarse la culpa, tampoco decir, oye, pucha, soy malo en esto, lo otro no, pues ya está, ya. No me fue bien en esto, soluciono esto, ¿no? Pero hay temas de la culpa que están escondidos, porque una cosa es que digas, que te culpabilices y digas como soy malo, pero ahí no es tanto la culpa, sino ahí es como el darte con palo, ¿no? El ser masoquista contigo mismo. Y hay otra parte de la culpa que va hacia el hacerte responsable de lo que sucede con el otro. Hacerte cargo de tus acciones, pues, ¿no? No, hacerte cargo de lo que le pasa al otro también. Okay, entonces, sientes culpa porque de repente tú eres feliz y el otro no. A mí me pasaba ese tipo de culpa que es terrible, porque aún ahora, a veces me pasa también, ¿no? Que, no sé, que veo que alguien a mi alrededor, y eso es, en psicología, por ejemplo, le dicen la transferencia, ¿no? Que tú tomas el problema del otro y dices lo que hizo Simón, ¿no? Eso me lo explicó un día mi papá en una conversación maravillosa, un día del padre, y me dijo, yo no entiendo por qué tú, siendo una chica libre, que yo te he enseñado a ser libre, he hecho todo lo posible a mi alcance para que tú seas una niña libre, una persona libre, una mujer libre, y tú conoces a alguien y tu presencia de alguna manera le hace bien a esa persona, pero tú agarras y no haces como Simón, que Simón le ayudó a cargar la cruz a Jesús. No, tú agarras la cruz y te la echas al hombro y le dices, no te preocupes, yo la llevo. Y te vas con la cruz y la sigues llevando, y por último, estás cansado, no te preocupes, yo me crucifico. Entonces, eso fue en el 2019, imagínate, 8 años después, y yo todavía ahí no entendí eso que me dijo mi papá, hasta que regresé de ese viaje y ahí lo entendí, porque me metí a estudiar otras cosas que me ayudaron a observar esa máscara que también era como la de la salvadora, claro, ¿no? Y esa máscara de la salvadora, o sea, mira, sálvate a ti mismo. Claro, primero tú y después para estar bien con el resto, pues, ¿no? Como en el avión, ¿no? Ese ejemplo que te ponen de que la mascarilla te la pones primero tú y luego se la pones a tus hijos, es lo mismo, ¿no? Entonces, entendí eso y eso, nuevamente, ¿no? Vamos a hablar de eso, de la liberación del cuerpo. Y eso me llevó a, en un punto de renunciar o que no me renovaran los contratos, sentirme como otra vez sin chamba, no sé, perdida. Y cada vez que renunciaba o salía de un trabajo, para mí era como luces de nuevo y decía, ok, eso no es para mí, entonces me voy a dedicar a escribir mi libro. Ya, ¿y escribiste un libro? No. Entonces me sentaba y decía, ya, voy a escribir, me metí a un taller de escritura creativa, me puse a escribir, a aprender a escribir cuentos, no es tan sencillo.
creen que sí, pero no. Entonces me puse a escribir cuentos, escribí un cuento, y en ese cuento escribí un cuento sobre mi historia, ¿no? Sobre un pedacito, un fragmento de una historia. Que era también una forma de botar todo lo que sentías, ¿no? Porque, claro, yo no me daba cuenta, pero todo lo llevaba hacia lo terapéutico. Todo para mí era aplicado hacia lo terapéutico, pero no era consciente de que yo misma estaba haciendo mi propio, ¿no? Claro. Mi propio camino, que es el mismo camino que yo veo a las personas que me acompañan y veo que hacen lo mismo. O sea, que el camino es más o menos así, similar para todos, ¿no? Entonces, tienes que ir explorando, ¿no? Entonces, exploré por ahí y en este cuento final que escribí, que era como este personaje que había creado de mí, me di cuenta que el personaje era bien cool, era chévere, ¿no? O sea, no lo dije yo, ¿no? Cuando leí mi cuento en el salón, como que el profesor, varios, como que un poco que sacaron que era yo, no me conocían, pero un poquito como que, pero a la vez como que dijeron, oye, pero esa chica, ¿no? En la historia, o sea, esa chica diferente, que no sé qué, oye, pero tiene un montón de valor, ¿no? Tienes muy valiente. Y esa de que cuando conversas con un amigo o una amiga y le cuentas tu historia y te dice, ay, pero te tienes que mirar con ojitos bonitos, con no sé qué, y tú estás en el piso y dices, pucha, dame tus lentes porque no los veo. Y yo seguía sin ver, porque seguía con ese filtro de, ¿no? Que no valgo nada, no sé qué, no lo hagan en casa, pero yo lo hacía. Entonces, bueno, pasaron cosas, porque estaba escribiendo un libro, era una historia bien bonita de cómo cómo las personas cambian de vida, ¿no? Cómo vivimos encerrados en un cuerpo que a veces no nos pertenece, ¿no? Con esto del LGTBI, ¿no? Y todo lo demás. Entonces era una historia por ahí, ¿no? De personas que quizás habían llevado una vida heterosexual. Y en el camino se habían dado cuenta que ya no querían vivir con esa máscara, con ese traje, ¿no? Entonces se necesitaban rasgarse esa piel, quitarse esa piel para ser quienes son, ¿no? En el camino, la persona que yo quería entrevistar, que fue la que me inspiró esta historia, mi mejor amigo, murió. Entonces, un poco que esa historia, ese libro se quedó ahí porque fue muy difícil para mí como retomar esa historia porque nunca lo pude entrevistar a él. Entonces, era como tú ahorita estás haciendo, entonces tienes como esta persona que quiero más entrevistar, esa entrevista se pospuso tanto que nunca llegó a darse. Pero ese libro se va a escribir porque él está vivo igual en mi corazón y lo voy a hacer. O sea, es ese pendiente que tenemos ahí, Dani y yo, y lo haré. Así que bueno, pero igual seguí escribiendo, ¿no? O sea, lo bonito fue que nunca dejé de escribir y sigo escribiendo la historia. Okay. Claro, cada día la historia va creciendo, ¿no? Oye, ahora claro, mencionas el tema de de escribir, del tejido, es como que siempre tú encontrabas un lugar seguro en estas cosas, ¿no? Y después de la escritura, ¿a qué te llevó? Después de la escritura, después del tejido y de los chakras y tal, me llevó a conectar sobre todo con las fibras naturales, ¿no? Cada vez más fui migrando como de decir, quiero ser más amigable, porque la industria que genera, una de las que generan más desechos y más contaminación en el planeta, ojo aquí, es la ropa. Ya, ¿y a qué te refieres con esto? ¿Cómo llegaste a esto? A ver, explica un poco más. A que, o sea, me daba cuenta que cuando tejía había también mucha merma, ¿no? Se perdían hilitos, pedacitos, entonces en mi afán de querer reciclar lo más posible, fui migrando como hacia las fibras naturales. Conocí a una maravillosa chica que se dedica al tejido. O sea, los caminos se van abriendo cuando tú decides por dónde ir, ¿no? Claro. Entonces me presentaron a esta chica que me explicó un poco más sobre la industria, ¿no? Me animó a migrar hacia algodón, fibras naturales, teñidos naturales, lo más amigable posible, lo más eco, ¿no? Claro. Y entonces mi vida empezó a cambiar también y mi vida fue cada vez más eco también, ¿no? Y además recibí de esta persona también una donación de un montón de fibras, de un montón de lanas y de hilos. Y entonces seguía tejiendo, ella cada vez que hablaba conmigo alentaba, tenía como yo mis ángeles que alentaban mis distintas habilidades, ¿no? Ella por un lado el tejido y cada cierto tiempo me escribía, no dejes de tejer, sigue escribiendo, no, sigue tejiendo. Tenía otras personas que eran, sigue escribiendo, porque cada vez que yo hacía un tejido, entonces las personas me empezaron a contactar.
Lancé mi marca de tejido. Ah, ok. Sí, Lana y Punto Perú. Y las personas me empezaban a contactar porque cada vez que yo tejía algo, escribía una historia de lo que el tejido me había enseñado a mí en esa oportunidad. De repente se me fue un punto y entonces era como la lección que yo tenía ese día. Ajá, tú puedes creer de que nadie está viendo lo que haces y que nadie se va a enterar y que nadie se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Tu tejido está ahí para recordarte. ¡Ey! Ese hueco es un hueco y siempre va a estar ahí. Claro. Entonces hay que regresar, a veces hay que destejer para volver a tejer. Y el tejido lineal de palitos es así, es lineal. Entonces a ver, me pasó que tenía el hueco aquí, en la tercera fila, y yo estaba en la 50 y había que destejer todo, ¿no? Y para mí era eso una lección también del desapego. Y así, ¿no? Encontraba Claro. y... Qué bonito. O sea, es como ya se volvía bien metafórico también, ¿no? Exacto. Entonces era todo, iba como haciendo una sinergia. Entonces lo que yo tejía, por un lado era esto. Entonces logré de alguna manera que conversaran, ¿no? Que hubiera este maridaje entre los dos. Y entonces ya me contactaban, me empezaron a comprar personas, ¿no? Hice canjes por ahí con algunas personas, ¿no? Con otras personas era como, ya, yo quiero que me tejas, pero en un momento ya se volvió un poco insostenible porque yo no tejía tan rápido como las señoras que tejen y no miran, sino que yo estaba ahí, ¿no? Y también, o sea, a la vez vivía mi propio proceso. De repente alguien me mandaba algo amarillo y yo decía, regresaba a la psicología del color, conectaba con el amarillo, que es el color del poder, del sol, de energía, ok, sentía eso. Y de alguna manera, intuitivamente conectaba con la persona. Entonces, mi marca de Lana y Punto Perú tenía una bajada, que su claim era tejidos con intención, con intuición, ¿no? Entonces, al finalizarle el tejido a la persona, que además era totalmente personalizado y yo trataba en lo posible de que las otras personas no tuvieran el mismo modelo ni el mismo color, sino que me dieran ellos y a veces creaba con ellos la pieza. Nos sentábamos, o sea, la entrega era sentarnos a tomar un café y la persona, o sea, era como, ya, ¿cuándo me vas a entregar? Pero era más como, quiero conversar contigo, porque mucha gente no me conocía, nunca me había visto y solo me seguía por mi página. Entonces nos sentábamos, conversábamos y yo le decía, ok, cuéntame un poquito de ti, has escogido el color amarillo, es el color del poder, es el color de... Entonces la persona recibía como una devolución de... wow, me estás haciendo una lectura de realmente lo que me está pasando con mi vida. Y si en esa vez se me ocurría llevar un oráculo, le llevaba el oráculo, le decía, saca una cartita y conversamos. Entonces era un feeling muy hermoso. Para mí, en realidad, o sea, el gracias o lo que me pagaba la persona por la pieza no tenía comparación con lo que realmente esa persona me estaba dando, me estaba regalando. No tenía ni idea de que yo le había dado mi amor en esa prenda, pero que ella también me había dado su amor porque me había ayudado a seguir explorando. Era una excusa todo el tema del tejido, esto porque tú buscabas todo el trasfondo, ¿no? Como... que la persona descubre otras cosas de sí misma también, ¿no? Y también durante el proceso era bien bonito porque yo tomaba la foto de la lana, decía, estoy yendo a comprar tu lana, ¿no? Estoy empezando ahorita, voy a pensar en ti, hacía todo mi ritual, ¿no? Ponía mi palo santo, mi velita, mis cuarzos, todo. Y ahí en los colores me fui hacia los chakras y los cuarzos, los cristales. A ver, cuéntame eso de las chakras. Sé un poco, ¿no? La verdad que no sé mucho. Yo en algún momento he hecho yoga kundalini y que ahí trabajas todo eso, ¿no? Pero ¿cómo llegaste al tema de los chakras y los cuarzos, ¿no? Hay cuarzos también hechos. Es que los colores, ¿no? Están asociados a los chakras y los chakras también tienen sus cuarzos. Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, iba explorando, me pareció fascinante cómo los chakras, los principales son 7, ¿no? Tenemos, sí, los 7 que están como en nuestra kundalini, ¿no? Que parten desde la kundalini, que es el primero, ¿no? Y van hasta la coronilla, ¿no? Y tenemos también chakras transpersonales, transversales, ¿no? Entonces, somos puro chakra. Entonces me pareció tan fascinante precisamente eso, que había cosas de las que se hablan, hay cosas de las que no se hablan, y fui explorando y me acordé que desde niña había recibido regalos, ¿no? Había recibido, tengo una tía que de niña me acuerdo que me regalaba pulseras con cuarzos y siempre me gustaron. Entonces dije, volviendo a la intuición, es probable que siempre haya tenido estos elementos y que no era consciente de ellos y hoy en día los puedo aplicar para mi bien.
Y me metí, vi por ahí como el 5G siempre está ahí, te aparecen un montón de cursos, un montón de cosas, me apareció un curso de sanación con cristales Qué bacán. en Jana, y que fue mi escuela de varios talleres. Entonces, bueno, me metí, me apareció otra vez, sentí que hablaban en mi idioma, que era un idioma que no conocía, pero que me sentía mucho más familiar a, no sé, oye, ¿qué tal? ¿Qué vas? ¿Qué hay? ¿No? Vamos de compras, ¿no? Claro. Sin criticar a nadie, porque yo también estuve ahí, simplemente mi vida empezó a cambiar. Eso era prepandemia, 2019. Me despiden de mi último trabajo y en la conversación de despedirme, o sea, ¿cómo es esta escena? Yo estaba en la oficina, le escribo un correo a mi jefe para pedirle permiso porque había estado investigando en el ¿cómo se llama esta escuela de arte? El TAE, había estado investigando en el TAE, ¿no? Terapias de artes expresivas. Entonces averigüé como el diplomado, la carrera entera, y por horarios chocaba con mi trabajo. Entonces le estaba escribiendo a mi jefe para decirle si 2 días a la semana yo podía salir 1 hora antes para llegar a mi taller. Entonces él recibe el correo y se había olvidado por completo que tenía que despedirme. Era que tenía que decirme que ya no, y se le había pasado el mes porque ya era fines de febrero. Entonces me dice, uy, Cristín, ¿tú crees que me acompañas a fumar un pucho? Y yo, ya, y lo acompaño a dar una vuelta a la manzana para que se fume su pucho. Y en esa vuelta a la manzana me cuenta que, bueno, no me habían renovado el contrato y que tenía que despedirme, que no sé. Y que bueno, que ya estaba, ¿no? Que me daba 1 mes más para que yo consiga chamba, pero que si yo le permitía darme una recomendación, como en plan pata, que él me recomendaba que deje la publicidad. Ya, haz lo tuyo, amiga. o sea, ya no es lo tuyo quizás, ¿no? Y vete al arte. Me dijo, tú tejes bien bonito, me dijo, escribes bacán, o sea, yo te contraté feliz de la vida porque vi lo que escribías, ¿no? Entonces, haz lo tuyo, o sea, por ahí eres más feliz, ¿no? Porque a veces te veo y como que te desconectas, ¿no? Te vas, ¿no? Y efectivamente yo en esas últimas semanas me iba, ¿no? O sea, ya no estaba ahí porque mi mente estaba en quiero meterme al TAE, no quiero hacer arte, quiero seguir explorando por acá, lo sentía tan necesario para mí. Y claro, me vino como un bajón, me pareció como lo caso que me diga, ándate al arte, ¿no? Vete para allá, ¿no? Pero luego de esa chamba, llegó marzo, me hice mi carta astral, me regalé mi primera alineación de chakras con una terapeuta maravillosa. Nuestra sesión de 1 hora duró 3, ¿no? Conversando. Nuevamente yo sentía por acá mi camino, ¿no? Y ya me habían hablado un par de años antes sobre la meditación Vipassana, que es un curso de meditación donde se practica el silencio. Estás en silencio, meditas como 14 horas al día. Alimentación vegana, ¿no? Tienes contacto ni visual, ni físico, ni contacto con el exterior durante una serie de días, ¿no? Para empezar el curso es de 10 días, ¿no? Entonces estás como... Es como un retiro. Es un retiro, Okay. Sí, es un curso de retiro y estás ahí y empiezas a las 4 de la mañana, te levantas a las 4 de la mañana, 4:30 ya estás meditando y terminas, digamos que te vas a dormir a las 9 de la noche, ¿no? Y es todos los días así, ¿no? Entonces... Ya me habían hablado de eso en la época en la que alguien decía meditación o yoga, yo decía, me acabo de levantar de la juerga de ayer, o sea, son las 10 de la mañana, quiero dormir. Y decía, no, para mí la meditación no es, o sea, yo no puedo dejar de pensar, no hay manera, qué aburrido que hago ahí sentada, me duele todo estar ahí sentada poniendo la mente en blanco. No lo hagan en casa, no puedes poner la mente en blanco, o sea, la mente está diseñada para que piense, ¿no? Lo que haces en la meditación es reeducar tu mente, convertirte en un observador de tu mente, ¿no? Y darte cuenta cuánto ruido hay en ella. Y luego viene ruido de respiración, exhalación, y esto se va apagando. No puedes porque hoy día, bueno, otro día será, ¿no? Y claro. Eso, ¿no? Dominar al mono, ¿no? Entonces, bueno, pero como vamos con todo a veces en la vida, me metí a ese curso, postulé, llené mi ficha, dije, bueno, a ver si me agarran. Oye, llegó ese marzo con todos estos regalos, ¿no? La carta astral, la sesión de alineación de chakras, me hice mi último control del seguro que tenía, pues no tengo seguro, las independientes, y me hice todo mi chequeo anual, tal, y saliendo del chequeo anual me llega el correo que efectivamente me habían aceptado en el curso y me iba en mayo. Qué bacán. Entonces,
Yo recuerdo, en el momento en que leí ese correo, me acordé de las palabras del astrólogo que una semana antes me había dicho de que en mi carta veía precisamente ese camino, ¿no? Veía como dos caminos, digamos, pero el camino que ya estaba transitando, que era el de, no sé, 32 años antes, digamos, ¿no? O el camino que era como si tú decides que quieres ir a explorar tus dones, ¿no? Tu intuición, esta conexión que ya está en tu carta con lo oculto, ¿no? El tarot, la meditación, el yoga y sobre todo con el cuerpo, me dijo, porque veo que, ¿no? Tienes Tauro aquí, no sé qué, Venus, para no entrar ahí en la carta astral, y me dijo, pero solo tienes que tomar esa decisión, ¿no? Tomar la pastillita roja o la pastillita azul, ¿no? Claro, aprender a decidir, ¿no? Exacto, aprender a decidir y si te vas por aquí te vas a encontrar con gente muy evolucionada, me dijo, que está bien enfocada en su camino y que te van a decir así, oye, todo bien, chévere, me encontré contigo, pero sabes que ahorita yo me tengo que ir porque tengo que ir a meditar. Y yo cuando él me decía eso decía, ¿en serio? O sea, no creía que efectivamente eso pasara, ¿no? Un año después me pasó a mí, ¿no? La gente me decía, oye, no, tengo mi clase yo a 5 de la mañana, ¿no? 5 de la mañana, ¿no? O sea, yo que cuando estudiaba periodismo también, ¿no? Tuve un trabajo que empezaba a las 6, me levanté a las 5 y dije, duré 4 días. Dije, no hay forma que yo todos los días me levante. O sea, voy a tener un trabajo que me permita no levantarme a las 5 de la mañana. Mi despertador de hoy era 5:30. Y lo hago feliz. Claro. O sea, porque me gusta, ¿no? Bueno. ¿Y cómo llegas a toda esta enseñanza, a todo este mundo? Porque bueno, ahorita junto con Cristina sales a dictar unas clases, ¿no? ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llego a dar clase? Bueno, más allá de la meditación, que me di cuenta que podía observarme a mí misma sin odio. Y sentía que era una medicina que era no solamente para mí, sino que podía ser para todos. Entonces es como una voz que se va fortaleciendo, se va escuchando cada vez más dentro de ti, que te dice, tienes que compartir, ¿no? No solamente es para ti, ¿no? No solamente estás hacia ti, porque no solamente vives tú único en el mundo, ¿no? Yo soy hija única, pero siempre he querido compartir, ¿no? Entonces, bueno, regresando de eso, seguí explorando, me metí a taller de alineación de chakras, sobre la energía, seguí metiéndome, y luego me metí a un taller de nutrición holística. Entonces, cómo el impacto que tenían los alimentos, o cómo era nuestra relación con la alimentación. Y la alimentación no solamente hacia lo que ingieres, no sé, mi proteína, mi eso, ¿no? Sino a cómo me relaciono yo con la comida, en qué momentos como de más, en qué momentos como con ansiedad, o qué está reemplazando esta situación o la otra, cómo me nutro de los demás, qué es lo que veo en la televisión, si es que veo televisión, qué es lo que leo, de qué converso. Entonces, wow, ese curso duró casi 1 año y para mí fue, o sea, mágico hasta que llegué a las 5 heridas de la infancia. Cuando llegué a las 5 heridas de la infancia... Vamos a hacer un consultorio contigo, Cristina, en mi próximo programa. Cuando llegué a las 5 heridas de la infancia, les recomiendo mucho investigar sobre esto, porque muchos creemos, esa es otra de las máscaras que tenemos, ¿no? Que todo está bien, ¿no? Y nos desconectamos del cuerpo. Entonces me di cuenta de que muchas veces la memoria del trauma hace eso, ¿no? Que vivamos en la mente tanto que nos desconectamos del cuerpo, y es ahí donde no escuchamos las alertas, ¿no? Y donde viene la desconexión del ser, ¿no? De tu corazón con tu mente. Hay incoherencia y hay enfermedad, ¿no? Ahí es donde nace la enfermedad. Y luego de esa maravillosa enseñanza, las 5 heridas emocionales, que al comienzo piensas que las tienes todas, y cómo entender qué herida tengo leyendo tu cuerpo. Cada una de las heridas impacta en rasgos físicos, ¿no? O sea, fue conocer sobre mí, abrir como una enciclopedia y ver qué había dentro, ¿no? Y bueno, hay partes que son recontra dolorosas, recontra difíciles. Hay partes, puedes ver también un montón de resistencia a no mirar, claro, no querer seguir viendo. Tiene que llegar el momento, ¿no? Porque no es como que ya ves esto, no, claro, ahí el momento. Todo llegó a su momento, y yo fui tomando lo que para mí era cada vez mejor, y además también cómo lo podía
como compartir, porque ahí empieza eso, ¿no? El libre albedrío, respetar el libre albedrío del otro. No todos están preparados para escuchar esto. A no todos les interesa, a gente que yo estoy hablando y hay gente que puede estar escuchando como Homero Simpson, ¿no? ¿no? Claro, Entonces, o sea, pasan hay muchas ruido, cosas. hay ruido. Claro, hay ruido y es como, ay, qué aburrida, no quiero, ¿no? Me pasa de vueltas, no voy a ir, ¿no? Y así muchas personas vendrán seguro a mis clases o me conocerán y de repente no conectan para nada conmigo y otras sí, ¿no? Pero yo lo que me gusta recordarles es que no están conectando conmigo, o sí, pero en realidad están conectando con ellos mismos, ¿no? Ese es mi propósito, ¿no? Que cada uno conecte consigo mismo. Entonces, bueno, de esto, otro de los módulos de este curso maravilloso llegaron las flores de Bach. Entonces, cuando llegaron las flores de Bach, yo ya había escuchado las flores de Bach. ¿Qué son las flores de Bach? Eso explica. Las flores de Bach es un método de medicina homeopática, ¿sí? Que es, digamos, el destilado o la esencia de la flor que queda en estas gotas y las tomas, o sea, son 38 flores, ahora me estoy confundiendo, me botan de la escuela, Dios mío. Son 38 flores que creó el doctor Edward Bach en los años 30, ¿ya? Primero no las creó, ¿no? Porque las flores ya estaban, pero digamos que descubrió este método de extracción de la energía de la flor. Entonces primero trabajó con 5 que estaban como que en su bosque cerca a él. ¿Y por qué? Porque él era un doctor, ¿no? Clínico. Y se dio cuenta de que las personas iban a la consulta y les recetaban, ¿no? Como te recetan acá, no vas al doctor, te duele el estómago, paracetamol, ¿no? Tienes fiebre, paracetamol, ibuprofeno, ¿no? No digo, no desconfíen de la medicina, no lo digo así, no va por ahí, no estoy en contra de nadie. A lo que voy es a que muchas veces se les olvida lo más importante, y que es que la persona también no solamente tiene un cuerpo físico, sino que también tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional, un cuerpo mental. Y eso fue lo que fui aprendiendo con los chakras también, porque al aprender de los chakras te enseñan que tenemos distintos cuerpos, así como tenemos 7 chakras, tenemos 7 cuerpos, ¿no? Por encima de esto que vemos, de esta cáscara. Entonces, él empezó a notar de que lo que yo te podía recetar a ti para el dolor de estómago, quizás no te funcionaba, porque tu dolor venía de una ansiedad, de repente, no sé, te preocupabas demasiado. El exceso de preocupación por mis seres queridos me generaba una gastritis. Entonces, a mí me daban pastillas para la gastritis, pero mi gastritis seguía. Cada vez que alguien, no sé, mi pareja, mi familia, yo le escribía, no me respondía, me daba una ansiedad terrible. Estoy poniendo ejemplo, ¿no? Me daba acá en la boca del estómago angustia, se me sube la presión, ¿no? Todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos diferentes maneras. ¿Y qué es lo que influye? Nuestro entorno, nuestra familia, lo que consumimos, ¿no? Entonces dije, wow, ¿dónde subieron las flores de Bach? Las necesito las 38, ¿no? Entonces vas entendiendo, no, hay una para la ansiedad por las preocupaciones económicas, hay una para la ansiedad porque no sé lo que va a pasar. Ok, cada flor tiene un fin. Tiene un fin distinto. Hay una flor para la culpa, hay una flor para el pensamiento excesivo, hay una flor para no ser mandón, hay una flor para no ser criticón. Ah, mira, pero previo a eso hay una conversación, me imagino, ¿no? Digamos un diagnóstico, ¿no? Una cosa, ¿no? Oye, mira, tú necesitas esto, ya, y das... Claro. ¿Pero hay un máximo de flores que puedas tomar o no? Un máximo de 7 flores. Ah, sí, ok. 7 flores por combinación. Ah, ok, es una botellita, porque he visto más o menos. Yo nunca he hecho eso. Y en una botellita como máximo son 7 flores. ¿Y cómo lo tomas? ¿Cómo se hace? ¿Es sublingual? 4 gotas cada 4 horas debajo de la lengua. Okay. O sea, digamos que la dosis que recomendaba para todas las personas son 4 gotas cada 4 horas debajo de la lengua. Si hay episodios de ansiedad más, ¿no? En esos días estás más tenso, puedes tomarla hasta cada 15 minutos. Okay. No hay contraindicaciones, puedes combinarla si es que has tomado licor también. O sea, no interfiere con ninguna pastilla del corazón. O sea, porque es naturaleza finalmente, es natural, ¿no? Como que viene el arbolito y te abraza. Claro. Y te ayuda, ¿no? O sea... Pero bueno, me imagino que no solamente es tomar las gotas por tomar, porque también hay todo... De una sesión de terapia y también todo lo que hay a tu alrededor, ¿no? Este tipo de terapia de flores de Bach es bien bonito porque es sutil, o sea, es suave
y te ayuda como que te cae el 20, te cae la ficha, ¿no? Es como una eureka que tú dices, te das cuenta de que de repente eres una persona muy condescendiente y no sabes poner límites y dices, hoy le voy a decir a la persona que por favor llegue a las 9 de la mañana, porque nuestra cita es a las 9 de la mañana. Claro. Entonces no se lo voy a decir gritándole, decir, ¡ay, porque ya me tienes harta! Que todo... No, entonces te das cuenta que en vez de reaccionar así, se lo dices, quizás no mi amorcito, ¿no? Pero de repente es seria, pero lo vas a decir. Y de repente en ese primer límite que pones, no te das cuenta, ¿no? Pero de ahí te pones a dar cuenta que dices, caracho, estoy en una temporada de Virgo todos los días y está no, mi cita médica, ¿no? Y te vuelves más consciente. Es una terapia que te ayuda al autoconocimiento. Oye, hago un paréntesis, mencionas bastante los signos. Yo no sé mucho del tema, pero creo que en otro momento vamos a hablar de eso, porque hay mucha gente que escucho que habla de esto, ¿no? Pero ya eso es un paréntesis, ¿no? Otro podcast. Es que, o sea, realmente para mí agradezco mucho mi vida por eso. Agradezco mucho a todos los maestros que llegaron a mi vida. Agradezco la meditación. Agradezco haber vuelto a conectar con la naturaleza y haber sido capaz de notar que todas esas cosas que yo valoraba en el otro. O sea, yo a veces me enamoraba de un chico porque el chico le gustaba la naturaleza y le gustaban las plantas y era amable y todas esas cosas. Yo las tenía dentro de mí porque eran las cosas que yo valoraba de la vida, claro. Pero me daba vergüenza decir. Entonces cuando a mí me preguntaban, ¿y qué te gustan a ti? ¿Qué cosas te gustan? Y yo decía, ay, esas huevadas que a mí me gustan, esas huevadas que yo escribo. Y me expresaba así, claro, de las cosas. No valorabas lo que tú hacías. Y no valoraba esto. No valoraba la sensación de paz que me daba sentarme en el malecón a contemplar. O sea, sí lo valoraba porque iba a buscarlo, pero no... No eras consciente, no lo decía a alta voz, no le decía a los demás, oye, yo encuentro paz en esto. Claro, yo en esta simpleza realmente soy feliz y no necesito más. Y llegó la pandemia. Uy, ahí me imagino donde te encontraste un montón, porque en las cosas simples de la vida es donde está lo más bonito también, ¿no? Llegó la pandemia, y en la pandemia para esto, maravillosamente, yo ya había hecho mi primer módulo de flores de Bach, ya había terminado mi curso, entonces ya tenía como otras herramientas. Y además con la pandemia llegaron la liberación de las ETS. Entonces y yo quería seguir explorando en mi educación, pero los cursos eran caros. Entonces mis cursos de fuera era $500, ¿no? $400. Una inversión. Ya practicaba yoga, porque cuando terminé de chambear en ese mes que me dieron para que busque otro trabajo, mi compañera de trabajo era profesora de yoga, pero no se dedicaba todavía del todo a eso. Entonces, como yo tenía esta ansiedad que las piernas se me movían solas y movía la mesa, o sea, yo paraba así, se me movía, estaba con los audífonos, pero paraba así. Ese para mí es mi indicador, por si acaso, si en casa sientes la tembladera de la pierna, amigo, tienes un alto índice de ansiedad. Bueno, yo así, temblando con la pierna y no me daba cuenta con la música y cantaba esto, trataba todo el tiempo de estar fuera, ¿no? Fuera de la realidad. Y ya mis compañeras ya estaban hartas, ¿no? Como que, Cristín, nos estás moviendo la mesa, para. No querías hacerte cargo de lo que pasaba acá, ¿no? No me hacía cargo, ¿no? Volvemos al 2000, ¿no? Tantos. Claro. Entonces, esta chica se apiadó de mí y me dijo, oye, voy a empezar a dar clases abiertas, presenciales, en Barranco, los lunes, miércoles y viernes. Te invito, te regalo este mes. Buenas. Marzo, ¿no? Yo cumpleaños en marzo. Para mí todo lo que llega en marzo es como un regalo del cielo. Entonces yo, cumpleaños, soy bendecida, hashtag bendecida, hashtag soy yogi. Entonces fui a mi clase de yoga. Ya había ido antes a un par de clases de yoga, no me gustaron para nada. Fui a un gimnasio, no me gustó la profesora, no conecté para nada. Pero en estas clases sí. Y ella, toda la vida le agradeceré, ¿no? Cada vez que puedo, lo digo aquí, muchísimas gracias, no tiene ni idea de lo que realmente, o sea, a veces no somos conscientes del impacto que tienen nuestras acciones, o sea, para bien o para mal, ¿no? Por más chiquitas o grandes que esas sean, ella me regaló un nuevo mundo,
me regaló en mi primera clase nomás, así como fue como observar el nivel de comparación que tenía, ¿no? Mi ego que estaba así, ¿no? Que yo me consideraba una persona como súper flexible, ¿no? Como los backbends, que son las hacia atrás. Me siguen saliendo, claro, las hago, pero no era consciente que me estaba por lesionar porque no respiraba, ¿no? Entonces era como que me comparaba con la profesora, decía, pero yo puedo esa pierna, y veía que no podía, que no lograba nada, y fue como regresar a la humildad, a decir, ok, no tengo que ser más que la profesora ni más que nadie, tengo que ser mejor para mí, ¿no? Ser un lugar seguro para mí significó lesionarme también algunas veces con algunas posturas, sobreexigirme y observar y llorar por el nivel de sobreexigencia que tenía conmigo y darme cuenta de que mi enemiga era yo. Qué loco, gracias a esa persona, bueno, llegaste ahora a lo que estás haciendo, todas las enseñanzas, me imagino te has capacitado un montón para hacer lo que haces ahora, ¿no? ¿Y estás feliz con todo lo que haces ahora? Sí. O sea, la felicidad es también así, ¿no? Pero, o sea, digamos que me siento plena. Me siento segura de que este es mi camino. No tengo miedo de fallar, no tengo miedo de decir no lo sé. Creo que sí, me ayudó como a conectar mucho con mi humildad. No tengo miedo ahora de decir que soy una persona humilde. Antes me da vergüenza también. Ay, ¿cómo voy a decir que soy humilde, no? El ego, otra vez, ¿no? Claro. Porque el ego te tira o para abajo o para arriba, ¿no? Entonces, gracias a la bendita, entre comillas, pandemia y esto que liberaron el dinero, pude pagar mi profesorado, pude pagar muchas cosas. Claro. Entonces para mí fue una bendición en el sentido de que, para empezar, no tenía que mentirle a los demás, porque ya se había vuelto como una lucha constante con las demás personas por decirles, no, tengo que hacer esto, mi vida cambió, ¿no? Entonces ya dejé de mentirles y para mí fue como, me centro en estudiar. Entonces fue estudiar. En la pandemia también perdí personas de mi familia y tuve herramientas como las flores de Bach para poder medicarlos, ¿no? Para poder recomendarles, para poder ayudarlos. Y esa vocecita cada vez era más grande de comparte esta medicina que llegó a ti. Y ya al hacer mi profesorado fue casi como ya ¿no? El empujoncito, pero no así, ¿no? Sino como fue un empujoncito como bacán y dije, bueno, me voy a animar. Claro, pero aún así pasó un tiempo, ¿no? Para que yo realmente, mi voz se escuchara, porque yo era un brazo derecho, ¿no? Y la vocecita era ahí, hasta que encontré mi voz, mi música, ¿no? Y así, sigue. No, y va a seguir siempre, ¿no? Estás en constante aprendizaje, pero finalmente todo esto... Y que todo, mientras me hablas, me acuerdo todo lo que hemos hablado ahorita, gracias al ovillo, ¿no? Al tejido y todo eso, ¿no? Ovillo, pues, claro. Y finalmente todo esto es una excusa también, porque de repente es esa vocecita que escuchas de quiero compartir esto, mira, a mí pasé por este momento, pero toda cosa de artística o arte me hizo bien, ¿no? Uh-huh. Y como para ir cerrando esto, ¿qué le dirías a esas personas? Porque hemos hablado mucho ahí también un tema de salud mental, que la gente, ¿no? Emocional, mental y físico, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que de repente están pasando por algún momento, sea bueno y no tan bueno, ¿no? O quizás bueno también, ¿no? Porque, bueno, eso lo están viendo varias personas y ¿qué les recomendarías desde tu experiencia, ¿no? El camino es hacia adentro. Okay. El camino siempre y para siempre es hacia adentro. Es un camino, yo escuchaba cuando me decían que el camino es solo de ida, no de regreso, ¿no? Una vez que decides tomar tu pastillita azul o roja, ¿no? Vas. Que no importa cuántos viajes hagas, los retiros a los que vayas, las clases a los que vayas, si quieren venir a mis clases vengan, pero no importa cuántas clases de yoga hagas, cuántos retiros espirituales hagas, cuántas sesiones de ayahuasca, sanaciones espirituales, sanación akáshica, lectura de tarot, lo que quieras hacer y tengas la posibilidad de hacer, bienvenido sea. Si no miras hacia adentro, nadie te va a sacar, no hay chamán que te cure, el chamán eres tú. Por eso mi cuenta es Hampi Warmi, porque Hampi es medicina y Warmi es mujer. En este caso yo soy Hampi Warmi, tú puedes ser Hampi Panay, Hampi Turay, no me acuerdo la palabra en quechua,
pero Hampi somos todos somos nuestra propia medicina y la medicina está acá. Cuando logras esto, eso es lo que puedo decirles y muchísimas gracias. Oye, Gracias, siempre agradezcan eso. No, gracias a ti, muy bonito, podemos hablar miles de horas. Bueno, lo acabo de decir, buscan aquí Hampi Warmi, ahí está, y escríbanle, agréganle, escriben. Muchas gracias, Cristina. Y nos vemos en otro capítulo. Chau.